Muy buenas noches, bienvenidos, gracias por estar aquí. Qué gusto de saludarlos en esta celebración tan especial para el turismo de México. Mi saludo más afectuoso y respetuoso para quienes día a día hacen posible que nuestro país reciba, atienda y maraville al mundo. A ustedes, mujeres y hombres del sector turístico, tanto del ámbito público como del privado, que han construido esta gran historia con esfuerzo, visión y profundo amor por México. Hoy estamos aquí para presentar una obra entrañable, reveladora y, por qué no decirlo, muy útil. El libro Legado Bojorquez, una historia del turismo y cultura en México, de nuestro queridísimo Armando Bojorquez Padrón. Este es un libro, como lo pueden ver, ya muchos de ustedes lo tienen, un libro inteligente, porque tiene aquí un QR, y en el QR van a poder ver diferentes situaciones, tanto de las oportunidades que nos ofrece Armando en su agencia, como de las oportunidades de viajar y acompañarlo. A través de este código pueden descargar capítulos selectos para compartir con colegas, familia y amigos. Quienes quieran conocer esta historia pueden hacerlo con solo un clic. Por eso, esto no es todo. El libro también es casi un pasaporte para viajar. En los códigos QR de interior podrán consultar precios especiales, disponibilidad, viajes a destinos gracias a la agencia de línea Travelers by Bojorquez. Porque esta historia sigue viajando y queremos que ustedes lo vivan también. Bueno, y como todos estamos aquí porque conocemos a Armando, no hace falta mencionar sus títulos o logros académicos. Lo que sí puedo decirles es que Armando ha vivido el turismo desde niño, lo ha impulsado como profesional y ha difundido como mexicano. Este libro es testimonio de esa vida en movimiento con ustedes, mi gran amigo Armando Bojorquez Padrón. Adelante, Armando. Hola. Bueno, pues primeramente deseo dar la bienvenida a todos ustedes, amigos de siempre, entrañables amigos, muchos de aquí, realmente amigos muy cercanos, que quiero y admiro y quiero mucho. Quiero decirles también que está aquí en representación de la Secretaria de Turismo, Natalie Desplas, yo lo conozco de toda la vida. Natalie, bienvenida en representación de la Presidenta de México y de la Secretaria de Turismo, Josefina Gutiérrez Zamora. Además les debo decir, ella es doctora Natalie Desplas, titular de la Unidad de Información y Política Turística de la Secretaría de Turismo Federal, y viene con la representación de la Secretaria y de la Presidenta de la República. Muchas gracias. Quiero decirles que Natalie fue secretaria de Turismo de la Ciudad de México en el sexenio anterior, y la cual fue admirable su labor, la cual conocimos y agradecemos su gran labor desarrollada durante su gestión como secretaria de Turismo de esta maravillosa Ciudad de México. Y bueno, realmente vamos a tener una serie de pláticas aquí como para ir platicando un poco del libro y viendo que pues realmente pues historias. Yo lo que hago en este libro es contar un poco las historias de lo que iba pasando, durante pues tantos años con don Alberto Bojorquez y doña Delfina, patrón de Bojorquez. Entonces ahí narro y platico sobre cómo se fue desarrollando y creciendo el turismo, porque don Alberto era un profesor rural, y por eso el Día del Maestro, el día de hoy, yo quise escoger este Día del Maestro porque mi padre
fue un profesor rural. Y yo después pues ahora sí que seguí su legado también, después como maestro en la Universidad Tecnológica de México, UNITEC, después en la Anáhuac, y entonces me permitió seguir ese legado también como maestro. Y pues él empezó su carrera turística. Después dijo, un día, mi mamá era motuleña, por si muchos no lo sabían, pero mi papá de un pueblo que se llama Junucmán, Yucatán, y por cierto preparaba los mejores huevos motuleños, como motuleño. Preparaba los mejores huevos motuleños. Y así empezamos la historia de esto. Mi padre un día dice, tenía ya 8 hijos, y dice, oye, yo ya tengo que irme a vivir a otro lugar porque pues no la hago aquí con el trabajo de vendedor, porque me hacía de todo, de perfumero, pero las perfumes, ya saben, en aquel entonces eran cosas de químicos, ¿no? Decían, ¿tú qué perfume quieres? Y sacaban la receta. Y decían, no, yo quiero un Chanel. Sacaban, decían, ¿cómo el Chanel lleva tanto de esto? Y hagan de cuenta como los grandes químicos preparaban los perfumes al gusto del cliente. Al gusto del cliente preparaban los perfumes. Pero en fin, se vino a vivir a la Ciudad de México y empezó a hacer viajes por ferrocarril al sureste de México. Imagínense, por ferrocarril. Después vino la etapa de que entró a trabajar, ya no le alcanzaba, fue maestro, fue inspector de espectáculos en los cines de variedades de aquel entonces, cine de variedades, ¿se acuerdan? Bueno, llegó a ser, pues, a lograr eso, y en eso empezó a vender achiote. ¿Saben qué es el achiote? El achiote es para preparar precisamente la cochinita pibil. Entonces, ahí ponía bombas yucatecas en las etiquetas de la cochinita pibil. Venían por 100 gramos, él pedía por kilo, y aquí los envasábamos. Que por cierto, hay una colonia, pues nos decían los yucas, nos decían que lo volvíamos medio feo porque pues la chilota, ustedes saben que tiene un olor de cebolla, ajo, esto, y decían, ¡estos yucas! ¡Qué bárbaro! ¡Huelen a ajo! Pero así empezó, y entonces en las etiquetas ponía agua y aguas en Yucatán. Y así empezó a promover el turismo en Yucatán. Y empezó a hacer viajes a Yucatán. Y bueno, una de las cosas que recuerdo, pues mucho de mi infancia, era que mi papá ya desde joven ya me explotaba como trabajador. Desde los 8 años me ponía a preparar sándwiches a las 3 de la mañana a toda la familia. A vénganse todos a preparar los sándwiches para los turistas. Y entonces a las 3 de la mañana nos levantábamos a preparar los sándwiches porque mi madre no quería que el sándwich fuera del día anterior ni nada, quería que la gente se fuera con un sándwich fresco, con un cafecito fresco, y que la gente no olvidara nunca que se comió algo diferente, que sabía diferente con los sándwiches fresquecitos. Y fue así que, y no solamente no se conformaba con eso, sino que además nos hacía cantar para los turistas, nos hacía recitar, declamar. A mí me decía, a ver, tú hermano, que toca la brindis del bohemio y a ti te toca la esperanza. La esperanza, nuestra dulce amiga, que las penas mitiga y convierte en perfecto nuestro camino. Y me ponía yo a declamar. Entonces, era la cosa de divertir a todos los turistas y que la gente se sintiera como parte de una familia. Entonces, esas son de las anécdotas bonitos que hay y que realmente nos hacen recordar esos momentos y que vienen de libros plasmados, todas esas historias que hicieron posible el crecimiento de esta empresa, ¿no? Que por fin, bueno, yo creo que son cosas que no le quedan una huella, y eso viene plasmado en el libro. Historias que ya más adelante platicaremos aquí también con el coronel. Nos platicará una historia muy interesante, porque el coronel nada más y nada menos fue 50 años
50 años secretario particular de Luis Echeverría. Y aunque a muchos no les guste, Luis Echeverría fue el que inició el proyecto Cancún. Y verdad, y había una frase muy importante, don Alberto decía: a mi modo de entender, es más justo que se alabe. Es más justo que se alabe, más que aquel que mucho sabe, al que mucho supo hacer. Y él mucho supo hacer, y él siempre andaba buscando hacer cosas diferentes. Por eso él nos decía: vamos a explotar bien todo lo que sea turístico para acrecentarse. Yo recuerdo cosas como anécdotas como un día llegaba don Alberto Bojorquez a Isla Mujeres. Imagínense, Isla Mujeres, nada más había un hotelito por ahí grande que se llama Sacijá. Y cuando llegaban me decían: oiga, señor Bojorquez, disculpe usted, pero en este hotel no aceptamos mexicanos. No aceptamos mexicanos. Así de ese tamaño era el turismo en aquel entonces, había pocos cuartos de hotel. Y dijo: y nosotros, ¿qué hago? Pues adaptaron el hotel a hamacas. Y todos a dormir en hamaca. Y ahí vienen a don Alberto enseñando a todos los pasajeros a dormir en hamaca porque nos negaron las habitaciones en el hotel San Ciudad. Paradoja, ¿qué pasó? Un día, cuando nace Cancún y después de que nace Cancún, Luis Echeverría se adjudica el hotel Sacijá y agarra y le dice a don Alberto: quiero que el hotel Sacijá lo maneje usted. Qué cosas de la vida, ¿no? Dice mi papá: pues en ese hotel no podíamos entrar y ahora ya voy a ser como el dueño. Imagínense ustedes qué cosas suceden en esto del turismo. Por eso vamos a seguir platicando historias de lo que sucedió en aquel entonces, pero imagínense, ¿qué pasa? No pueden entrar los mexicanos. Y así era el turismo nacional. Fue una de las cosas que logró don Alberto, que los turistas nacionales empezaran a viajar por México. Y en aquel entonces también logró una lancha, le decía una señora, por cierto, aquí enfrente hay una isla que se llama Cancún. Sería bueno que usted la conociera, que recibiera turistas. Y fue así que don Alberto Bojorquez empezó a llevar turistas a Cancún en lancha. Y llegó mucha gente en lancha a Cancún. Y fue cuando cuando empezó el proyecto Cancún, Díaz Ordaz era presidente, le encargaron pues hacer estudios de lugares turísticos para desarrollo, pero dijo Díaz Ordaz: ya no me da tiempo. Le presentaron los proyectos de Ixtapa, de Huatulco, de Los Cabos, de Cancún, y ya verlo con el candidato que viene, que se llama Luis Echeverría. Y ahí fue cuando en 1970 entra Luis Echeverría como presidente de la República, en diciembre de 1970. Y a mí me gustaría pedirle al coronel si nos puede platicar un poquito la historia de lo que sucede con Luis Echeverría durante esta etapa, y después seguimos platicando sus anécdotas. Muchas gracias. Bravo, muy bien.